Entonces les había dicho que en la nomenclatura química se les daba nombres de los compuestos químicos a partir de dos nombres, nombre genérico y nombre específico. El nombre genérico es el nombre del compuesto químico, ¿sí? Que cumple una función química, que podían ser óxidos, hidróxidos, sales, ácidos, hidruros, hidrácidos, ¿sí? Y el nombre específico es el nombre que le da la característica a ese compuesto químico y todo depende ya del elemento, ¿no? Del elemento que esté formando ese compuesto. Puede ser un aluminio, puede ser sodio, puede ser el selenio, el rubidio, bueno, algunos elementos que sí existen en la tabla periódica. Esos elementos le dan una característica a ese compuesto químico y de ahí sale ese nombre específico. Entonces les había dicho que existen tres sistemas de nomenclatura, el sistema de nomenclatura tradicional, el sistemático y el stock. En el tradicional se utilizan prefijos y sufijos, ¿sí? En el stock se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa. Todo depende de la cantidad, ¿sí? De elementos que estén formando ese compuesto, ¿sí? Y el otro, no, el stock, perdón, me estoy equivocando. El stock, me estoy equivocando, sí, perdón. En el stock se utilizaban números romanos para identificar el número de oxidación o valencia de ese elemento, ¿sí? Que le da el nombre específico. ¿Sí? En el stock se utilizan números romanos, ¿sí? Para indicar la valencia, ¿sí? Del elemento, ¿sí? Que constituye ese nombre específico. Y en la sistemática se utilizan ya el mono, di, tri, tetra, penta, hexa, sufijos o prefijos, dependiendo de la cantidad de elementos. Entonces eso tiene que estar claro. Ahora, bueno, como yo, digamos, soy nuevo con ustedes, ¿no? Porque no les empecé a dar química desde que empezamos, desde que iniciamos clases, desde el inicio. Entonces ya les empecé a dar ya desde la mitad, digámoslo así. Entonces, con ustedes no pude revisar la formación de otros compuestos, como los óxidos, los hidróxidos, por ejemplo, que había estudiado con sus compañeros del otro curso. Sí, entonces no puedo empezar desde ahí porque si no me desigualaría con sus otros compañeros también. Entonces vamos a empezar desde los compuestos en los que se quedaron sus compañeros del otro paralelo. Sí, entonces vamos a ver cómo se forman este tipo de compuestos que están descritos aquí. Los compuestos que vamos a ver cómo se forman son los ácidos hidrácidos, y los compuestos especiales. Estos son dos tipos de compuestos que cumplen una función química, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se forma cada uno y cómo les vamos a dar nombres a cada uno de estos compuestos, a partir de los sistemas de nomenclatura que ya habíamos estudiado antes, ¿sí? Entonces los primeros compuestos que vamos a revisar son estos, se llaman ácidos hidrácidos. ¿Cómo se forman estos compuestos? Primero, ¿qué son los ácidos hidrácidos? Son compuestos binarios. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios. La palabra binario significa que está formado a partir de dos elementos nada más. Solamente dos elementos de la tabla periódica, solamente dos. Dos elementos de la tabla periódica se unen y forman estos compuestos llamados ácidos hidrácidos. Sí, por eso se llaman compuestos binarios, porque están formados de dos elementos. Si estuvieran formados de tres elementos, ya no serían binarios, sino serían ternarios. Ternarios, si fueran de tres elementos. Pero aquí son solamente binarios, porque son solo dos elementos. Pero ¿cuáles elementos? ¿Qué elementos se tienen que unir? ¿Sí? Para formar estos compuestos llamados ácidos hidrácidos. Entonces, aquí me dice. Primero son compuestos binarios hidrogenados. Ah, perfecto. Aquí ya me dio algo, claro, que dice que son hidrogenados. Eso significa que aquí hay un elemento que nunca va a faltar. Y ese elemento va a ser el El hidrógeno, dicen. hidrógeno, exactamente. Son compuestos binarios hidrogenados. Eso significa que uno de estos dos elementos es el hidrógeno. Ese hidrógeno siempre va a estar el hidrógeno ahí. Siempre, siempre va a estar el hidrógeno. Acá dice no oxigenados. Cuando me dice que son no oxigenados, significa que el oxígeno Q nunca va a estar ahí el oxígeno. Jamás. El oxígeno jamás va a formar parte de esos compuestos. Por eso son no oxigenados. El oxígeno jamás va a estar ahí presente. Y ahora, ¿cómo se forman estos ácidos hidrácidos? Dice que se forman por la combinación de los no metales de la primera familia del grupo 7A, halógenos, y también de los no metales de la segunda familia del grupo 6A, antígenos. ¿Sí? Los elementos que estén en este grupo 7A y los elementos que estén en este grupo 6A, unidos con el hidrógeno, van a formar estos ácidos hidrácidos. Ahora bien, denme un momentito, porque parece que por aquí yo tenía la tabla periódica. Ustedes tienen su tabla periódica, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Sí, Liz. Sí, dice. Denme un momento, aquí voy a abrir este de aquí y voy a abrir este de acá porque aquí están dos. Ya. No sé si ven ustedes esta tabla periódica.
Estoy ahorita proyectando una tabla periódica, no sé si ustedes la Sí se pueden. ve, Lisa. Dice Belis. ¿Sí se ve la tabla? Perfecto. Entonces, me regreso acá. Entonces aquí dice, miren, los ácidos hidrácidos son compuestos binarios, ya les había dicho por qué son binarios, porque se van a formar a partir de dos elementos, pero uno de esos elementos siempre va a ser el, uno de esos elementos, Hidrógeno. el hidrógeno, el hidrógeno siempre va a estar ahí. Ahora, el hidrógeno se va a formar con otro elemento, pero ese otro elemento, ¿de dónde lo voy a sacar? De aquí, del grupo 6A y del grupo 7A. Ah, entonces me voy a la tabla periódica y vamos a ver qué elementos están en el grupo 6A y 7A. Sí, me voy a la tabla periódica que está aquí. ¿Ya? Miren, en el grupo 7A, miren qué elementos está. Estos, los que les voy a subrayar aquí, estos son los que los que voy a utilizar yo. ¿Sí ven? ¿Sí lo están viendo? Lo que subrayé. No, ¿No se ve lo que estoy subrayando? no, dice. ¿En serio no se ve? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve, dicen. ¿No es cierto? Se ve lo que estoy encerrando aquí ya. Entonces, los elementos que voy a utilizar para formar los ácidos hidrácidos van a ser el flúor, van a ser el cloro, va a ser el bromo y va a ser el yodo. Esos son del grupo 7A. Pero también, acá también dice que también voy a utilizar los elementos del grupo 7A y los del 6A también dice. Ahora, los del 6A, miren, aquí está 7A, ¿no? Por si acaso. Aquí está 7A. Y acá están los del 6A. Y los del 6A voy a utilizar el oxígeno, no. Me decían que eran no oxigenados, significa que el oxígeno No, no que voy a utilizar van a ser azufre. estos tres que están aquí. El azufre, el selenio y el teluro. Estos son los tres elementos. Entonces, miren, para formar los ácidos hidrácidos solamente voy a utilizar los tres que están aquí y los cuatro que están acá. Nada más. Solamente esos 7 elementos. Esos 7 elementos que ahorita acabé de indicarles aquí, les estoy indicando aquí, unidos con el hidrógeno, van a formar los ácidos y hidrácidos. Hidrácidos. Hidrácido. Sí, los ácidos hidrácidos. Sí, ya, hasta ahí está claro cómo se van a formar estos ácidos hidrácidos. Se van a formar por la unión del hidrógeno con los elementos que yo les acabé de indicar. Los elementos del grupo C7A y de los elementos del grupo 6A. Los que les encerré en esos, los que les acabé de encerrar ahí. Pero Lisa, adicional, disculpe una pregunta. ya, ya, Perdón, que le interrumpa. ya. Ahorita, por ejemplo, la clase está grabada, ok. Pero, por ejemplo, la clase esta necesitamos pasar el cuaderno. ¿Usted nos va a enviar otro archivo o No, tenemos que ya ir no, yo les voy a mandar este archivo, les voy a mandar. Al copiando? terminar la clase les voy a mandar este archivo. ¿Ya? Ahora, esos elementos Ya, sí, por favor, gracias. esos elementos más el hidrógeno van a formar ácidos hidráticos, pero adicional, también este radical llamado ciano, este también va a formar parte, ¿sí? Para que se forme un ácido hidrácido. Entonces, los 7 elementos que les indiqué, adicional también va a ayudar para formar un ácido hidrácido. Sí, este es otro adicional, este es un ion monovalente. ¿Por qué es monovalente? Primero, porque está formado por dos elementos, el carbono y el nitrógeno. Miren, carbono y nitrógeno forma este radical llamado ciano. Entonces, este radical ciano, unido también con el hidrógeno, también va a formar, ¿qué? Un ácido hidrácido. ¿Sí? Entonces, en total serían 8. 8 ácidos hidrácidos podría yo obtener. ¿Sí? Los 7 elementos que les indiqué hace un momento y este radical ciano. ¿Ya? Ahora, se llaman ácidos hidrácidos. ¿Sí? Hay unos compuestos que son ácidos, hay otros compuestos que son básicos. Y existen métodos, ¿sí? Para saber si un compuesto es ácido o si un compuesto es básico. Y bueno, no recuerdo cómo se llama este compuesto, pero bueno, hay un colorante, ¿no? Hay un colorante que se le coloca dentro de ese compuesto y si el colorante da, creo que era color fucsia, sí, si no me equivoco, color fucsia, eso es un indicativo de que el elemento, por ejemplo, es un ácido o una base, ¿sí? Hay un papelito, sí, hay un papelito que me indica el pH, que es el potencial hidrógeno. Sí, pH significa potencial hidrógeno. Hay un papelito. Ese papelito, si le meten dentro de ese compuesto, les va a dar un color también. Sí. Entonces, miren, para yo saber si un compuesto es ácido básico, entonces existe una escala del 1 al 14, creo que es. Sí, del 1 al 14. No, perdón, del 0 al 14, perdón, del 0 al 14. Si ese elemento me da valores entre el 0 y 6,99, eso significa que el compuesto es un ácido.
¿sí? El compuesto es un ácido. Si ese valor que me da es un valor de 7, exactamente 7, eso significa que el compuesto es neutro. No es ni ácido, ni es básico, es neutro. Pero si yo al ingresar esta prueba, ¿no? Este pH, dentro de ese compuesto y me dan valores de 7,01 hasta el 14, eso significa que el compuesto es básico, ¿sí? Es básico, ¿sí? Entonces, mire, existen métodos para determinar si un compuesto es ácido, si el compuesto es neutral, es neutro, o si el compuesto es ácido, dependiendo de los valores que me dé. Si el valor me da entre 0 y 6,99, el compuesto es un ácido. Si me da exactamente 7, es neutro, y si me da de 7,01 hasta 14, es básico. ¿Sí? Eso como algo adicional, ¿no? Sí, como para que ustedes lo conozcan, lo sepan, ¿ya? ¿Sí? Ahora, aquí, la formación, lo que les dije, ¿no? Los no metales de la primera y segunda familia, lo que les dije, del grupo 7A y del grupo 6A, que ya les indico cuáles son, unidos con el hidrógeno, esos me van a dar los ácidos hidrácidos. Ahora, ¿cómo yo obtengo la fórmula? ¿Cómo obtengo la fórmula? Aquí les voy a indicar cómo voy a obtener yo las fórmulas. ¿Sí? Primero, creo que me salté algo yo. Ah, no, no, no me salté nada. Primero, ¿cómo? Primero, yo creo que en la clase anterior que tuvimos de química habíamos hablado de los números de oxidación o valencia. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, ¿estamos aquí en clase o no? Porque no escucho a nadie, ni me dicen ni sí, ni tampoco me dicen no. Sí, En licenciado. la Sí, clase, licencia, sí en la hablamos clase de anterior oxidación. estudiamos números de oxidación o valencia, ¿no es cierto? Sí, licencia. Sí, lic- Ya, entonces, yo quiero saber cuál es el número de oxidación o la valencia del hidrógeno para formar estos compuestos llamados ácidos hidrácidos. Entonces, aquí me dice que el número de oxidación o la valencia del hidrógeno siempre va a ser 1 positivo, más 1. Siempre, siempre, siempre va a ser más 1. Para formar estos compuestos llamados ácidos hidrácidos, el hidrógeno siempre va a ser más 1. Valencia más 1, número de oxidación más 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener las fórmulas? Miren, las fórmulas están escritas aquí. Lo único que vamos a hacer es intercambiar los valores de oxidación entre el no metal y el hidrógeno. Entonces, miren, aquí está el flúor, aquí está el cloro, aquí está el azufre y aquí está el radical ciano, el que les acabé de mencionar, que también me va a ayudar a mí para formar un ácido hidrácido. El hidrógeno, miren, acá está el hidrógeno. El hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1, más 1, más 1, más 1. Ahora, el flúor, sí, va a tener número de oxidación menos 1. El cloro, menos 1. El azufre, menos 2. Y el ciano, menos 1. Para yo formar estas fórmulas que están descritas acá, lo único que tengo que hacer es intercambiar las valencias. Este más 1 se va a ir acá abajo. Este 1 de aquí, solamente no, los signos no se toman en cuenta, ¿no? Por si acaso. Los signos no se toman en cuenta. Lo único que se toma en cuenta son los valores numéricos. Entonces, este 1 que está aquí, este 1, solo el 1, el signo no se toma en cuenta. Se va a ir acá abajo. Este 1 que está aquí, se va a ir acá abajo. Entonces, ¿qué tengo? Ya obtengo mi primer compuesto hidrácido. ¿Sí? Este HF, que ya les voy a decir cómo le voy a dar yo el nombre a través de la nomenclatura. Ya, este 1 que está aquí, se viene aquí, aquí abajo. Este 1 que está aquí, se viene aquí abajo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en el F se supone que está el 1, no se lo coloca, pero se supone que está aquí. En la H está el 1. Acá igual, al lado del cloro, en la parte de abajo, se supone que aquí está el 1. En la H igual, aquí abajo se supone que está el 1. Lo único que hice es intercambiar valencias, intercambiar. Ahora vamos por acá, en el otro, en este de aquí. Este 1 se va a ir aquí abajo y este 2 se va a ir aquí abajo. ¿Sí? Y miren, H2 es, lo único que hice, se cambiaron las valencias. El hidrógeno siempre se debe colocar primero. Siempre el hidrógeno va a ir primero y los otros metales, perdón, no metales o los otros elementos van a ir después. ¿Sí? Acá igual, miren, el hidrógeno es 1, el 1 se viene acá, este 1 se viene acá. Entonces tengo HCN. Aquí se supone que está el 1, acá se supone que está el 1. ¿Sí? Y así se forman se forman los compuestos. ¿Sí? Solamente intercambiando las valencias. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es intercambiar las valencias y así formo las fórmulas de estos compuestos. Estas son las fórmulas de estos compuestos. ¿Sí está claro? ¿Está claro cómo se formaron esas fórmulas? ¿De dónde salieron estas fórmulas? Lo único que tuve que hacer es intercambiar las valencias. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? A ver, si no, nadie me dice nada, entonces yo supongo que está claro. Dice, Bien. se intercambian las valencias, pero los signos no tienen nada que ver. Nada que ver, solo los numeritos son los que van a pasar el uno al otro, al lado y el otro número al otro lado. Solo los números, los signos no. Ah, ¿Sí? ok. Mire,
El 2 de aquí se pasó al hidrógeno, miren, acá se pasó al hidrógeno. Y el 1 del hidrógeno se pasó al azufre. No se olviden que no se le coloca el 1, pero ahí se supone que está. Sí, Claro, solamente sí. solo se intercambian las valencias, pero solo toma en cuenta los números. Los signos no los toma en cuenta. Ah, Sí, ya, listo. y así se forman Y los números positivos, dicen, solo los números no se positivos. toma en cuenta los signos. O sea, yo sé que este es más 1, este es menos 1, menos 2, menos 1. Ajá. O sea, yo sé eso, pero para intercambiar las valencias ustedes no toman en cuenta los signos. No sé qué pasó aquí. Mm, A ver, no sé qué me pasó. Sí, sí, visualizan. Algo pasó. Se me colgó. Sí, Liz, está unas manchas negras. A ver, creo que se me va a cerrar la sesión. ya. A ver, vamos a hacer algo. Ya se quitó. Se quitó, pero a mí no se me quitó. Ya se No quitó. sé. Ay, Ya vuelta se le sea mostró en 2 lados. otra vez, otra. Ay, no sé qué pasó. A ver, voy a cerrar esto. Sí, a ver, si es que se cierra la sesión, por favor, vuelven a ingresar todos con el mismo enlace ya. Ya. Ok. A ver, no, parece que ya se arregló. Parece que ya se arregló. A ver, Ya se salieron. ya se arregló, ya. Ahora sí. Ya, entonces lo único que hago es intercambiar valencias para obtener las fórmulas, ¿sí? Las que están acá. Ah, pero no se olviden que cada uno de estos compuestos tiene que tener un nombre. Este de aquí debe tener un nombre, el de acá también debe tener un nombre, y el de acá también debe tener un nombre. Y ahora ya les voy a explicar cómo le voy a colocar los nombres, ¿ya? Entonces, vamos para acá. Ahora, bueno, me estoy saltando, me estoy tomando una pausa para explicarles de que estos compuestos que les acabé de mencionar aquí, que todavía no les he puesto los nombres, ¿sí? Se usan, ¿sí? En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Quizás nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero en la industria textil, en la industria de productos químicos se utilizan, ¿sí? Para fabricar productos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces aquí dice, miren, uso de los ácidos hidrácidos. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, ¿sí? Que es el HF, miren, aquí está el nombre. Ácido fluorhídrico. El ácido clorhídrico, que es este HCl, el ácido sulfídrico, por ejemplo. Estos se utilizan para la elaboración de estos productos, por ejemplo, para la pasta dental, para el champú, para productos de belleza. Miren, para eso se utilizan estos compuestos químicos llamados ácidos hidrácidos, ¿sí? Para la fabricación de estos productos que están descritos aquí. Sí, entonces, cuando ustedes vean uno de estos productos, ustedes van a decir que en uno de los ingredientes, podrían decir ustedes, que se utilizan para la fabricación de estos productos son los ácidos hidrácidos. ¿Sí? Ahora, me voy a saltar, me voy a tomar una pausa también para hablar de lo que habíamos hablado antes, de los números de oxidación. Sí, miren, aquí está el flúor, el cloro y el bromo y el yodo, ¿sí? Que son elementos que van a formar estos ácidos hidráticos, ¿sí? Y aquí me están diciendo, miren, la valencia o el número de oxidación que tienen esos elementos, -1. Todos estos elementos que están aquí siempre van a tener un número de oxidación -1, ¿sí? Los otros elementos del grupo 6A, ¿se acuerdan cuáles eran? Excepción del oxígeno, ¿no? Porque no se olviden que el oxígeno no forma parte de los ácidos ácidos, pero sí el azufre, Pero, selenio y teluro. Miren, ¿cuál es la valencia o el número de oxidación de esos elementos? -2. -2, miren. Entonces, No, no sé si esta tabla de aquí ya les había dado antes, pero si no les di, pues igual, como les no. digo, al final les voy a compartir yo esta presentación y ya van a tener de dónde sacar las valencias, ¿no? Sí, aquí están las valencias. Sí, entonces, ahí están las valencias de esos elementos. ¿Ya? Ahora, me voy acá abajo. Ah, no, esto sigue siendo parte de aquí abajo, ¿no? Aquí están los números de oxidación. Números de oxidación. En estas tablitas de aquí están los números de oxidación de algunos elementos de la tabla periódica. Ahora sí vamos a la nomenclatura. ¿Cómo les damos nombres a esos ácidos hidrácidos? Aquí dice. La nomenclatura general se hace así. El nombre genérico es la palabra ácido. Sí, ese es el nombre genérico. No se olviden que en la nomenclatura existen dos nombres para darles, existen dos nombrecitos que me sirven a mí para darles nombres a los compuestos. El nombre genérico y el específico. El nombre genérico de estos compuestos van a ser siempre ácido. Ácido, 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 ácido. ¿Sí? Y el nombre específico va a ser el nombre del no metal terminado en hídrico. Si este de aquí se llama flúor, ¿sí? Y aquí ya estoy formando mi compuesto, las fórmulas que vimos hace un momento, ¿sí? El H significa ácido. Y este flúor tiene que terminar en hídrico. Entonces compuesto se va a llamar ácido fluorhídrico. ¿Sí? Este compuesto es un ácido hidrácido, esta es la fórmula, ¿sí? Pero ¿cómo se va a llamar el compuesto? Se va a llamar ácido, este es azufre, pero cuando hablamos del azufre, en lugar de decir ácido azufídrico, vamos a colocar el nombre sulfhídrico, ¿sí? Cuando es azufre, el prefijo va a ser sulf, y como es un ácido hidrácido, va a terminar en hídrico, ácido sulfhídrico. En el ciano, ¿sí? ¿Se acuerdan del radical ciano? Sí, este es un ácido hidrácido.
El nombre genérico es ácido y el nombre específico es cianhídrico. Siempre va a terminar en hídrico, la terminación hídrico. ¿Sí? Y así se va a dar el nombre. Por ejemplo, en el selénico, por ejemplo, H2, perdón, sí, H2SE, por ejemplo. ¿Sí? Este es un ácido. Estoy utilizando el selenio, que es un elemento que se encuentra en la familia del grupo 6A. ¿Sí? En el grupo 6A. Entonces, este ácido se va a llamar ácido selenídrico. Selenio, selenídrico. ¿Sí? Y así con el resto de compuestos. Si habláramos, por ejemplo, del azufre, selenio, teluro. Sí, el teluro, que es este. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Ácido T. Este es teluro, ¿no? Telúrico. No se olviden que tiene que terminar en esto. Hídrico. Telurídrico. Lu. Hídrico. Eso. Telurídrico. Muy bien. Entonces, bien, ácido. Sí. El nombre genérico siempre va a ser ácido y el nombre específico va a ser el nombre del no metal, o sea, el nombre del no metal terminado en hídrico. Y listo. Y así se le va a dar el nombre a los compuestos. ¿Sí? Estos son fáciles. Aquí, como les digo, en los ácidos y ácidos, en total vamos a formar 8 compuestos. 8 ácidos y ácidos existen nomás, no existen más. ¿Sí? 3 del grupo 6A, 4 del grupo 7A y sumado el ciano, que es este. ¿Sí? En total, 8 compuestos se forman. ¿Sí? Para formar esos ácidos y hidrácidos. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a los otros compuestos, que son los compuestos especiales. ¿Ya? Este también es fácil. Sí, es fácil. Lo único difícil es que aquí los nombres sí se los tienen que aprender de memoria. En parte, se los tendrían que aprender de memoria. ¿Sí? ¿Cómo se forman estos compuestos especiales? Se forman por la combinación de los no metales de la tercera familia, grupo 5A, y de la cuarta familia, grupo 4A, perdón. Entonces me voy otra vez a la tabla periódica para saber cuáles son los elementos del grupo 5A y del grupo 4A. ¿Ya? Entonces, miren, aquí están los elementos del grupo 5A. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Estos que estoy encerrando aquí, esos son del grupo 5A. Y también los del grupo 4A, ¿sí? Que son el carbono, el silicio y el germano. Solamente estos, ¿sí? Estos compuestos que están aquí, que los acabo de encerrar aquí, son los que me van a servir a mí para formar esos compuestos llamados especiales. ¿Sí? Los del grupo 5A y los del grupo 4A, los que encerré, ¿no? Los 3 de aquí y los 4 de aquí. ¿Sí? Esos son los elementos que me van a servir a mí para formar los compuestos especiales. Entonces me voy otra vez acá. Ya, y esos elementos que acabé de ahorita indicarles, subrayarles, unidos también con el hidrógeno, van a formar los compuestos especiales. Pero estos compuestos especiales ya no se llaman ácidos hidrácidos, por eso se llaman compuestos especiales. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo que hace un momento. El número de oxidación del hidrógeno también va a ser 1 positivo, siempre más 1, siempre más 1. ¿Sí? Y lo mismo, para formar las fórmulas, lo único que tengo que hacer es intercambiar las valencias o los números de oxidación. Por ejemplo, el nitrógeno trabaja con -3, el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. Este 1 se pasa aquí abajo, aquí, y este 3 se pasa acá abajo del hidrógeno. ¿Sí? Y se forma este compuesto llamado, ya les voy a decir cómo se llama más abajo. Tienen nombres especiales, por eso se llaman compuestos especiales, porque los nombres son especiales, son únicos. Y ustedes esos nombres tienen que aprendérselos de memoria. Vuelvo a repetirles, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí se forma un compuesto especial, que ya les voy a decir cómo se llama. ¿Sí? NH3. ¿Se acuerdan que en los ácidos hidrácidos primero iba el hidrógeno y luego iban los otros elementos? ¿Sí? En los ácidos hidrácidos, ¿se acuerdan? Primero iba el hidrógeno y luego iban los otros elementos. En cambio aquí, mire, primero va el elemento, ¿sí? Y luego va el hidrógeno, ¿sí? ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Sí, Lice. Ya. Ahora, igual, estos compuestos llamados especiales también se utilizan para la fabricación de muchas cosas que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Sí? Ya, miren, el compuesto, el NH3 es del amoníaco, así se llama. Ese es el nombre especial que tiene, amoníaco. ¿Sí? Y es un nombre que ustedes tienen que sabérselo de memoria. Aquí ya no hay como ni deducir cómo colocarle el nombre. ¿Sí? NH3, amoníaco, así se llama el compuesto. Y el amoníaco se utiliza mucho para lo que son los productos de limpieza, por ejemplo. ¿Sí? De limpieza, o también para los pesticidas.
¿sí? En las plantaciones, ¿sí? Para eso se utiliza este compuesto llamado el amoníaco. Sí, se puede decir que es uno de los ingredientes que se utilizan para fabricar productos de limpieza o para los pesticidas, ¿sí? Ahora, acá están todos los compuestos que se forman. Miren, estos son los compuestos especiales, todos estos, no hay más. ¿Cuántos están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya como les había dicho, aquí en estos compuestos especiales, primero van los elementos que les indiqué en la tabla periódica, que los encerré, unidos con el hidrógeno, ¿sí? Estos compuestos ustedes se los tienen que saber de memoria y sus nombres también de memoria. El NH3 es el amoníaco. Sí, algo que es muy característico de estos compuestos, de que terminan en amina o pueden terminar en ano, ¿sí? O sea, los nombres terminan en amina o terminan en ano, a excepción de este, ¿no? Del amoníaco, este es súper especial. Este es amoníaco, este no termina ni en amina ni tampoco termina en ano. Este se llama amoníaco. Pero los que están acá sí terminan en amina o terminan en ano. Por ejemplo, el pH3, el fósforo unido con el hidrógeno, se forma el pH3, es la fórmula. Y el nombre del compuesto es fosfamina. Fosfamina. El arsénico unido con el H3, con el hidrógeno, esta fórmula es ASH3, llamada arsenamina, o también puede llamarse arsina, cualquiera de los dos nombres, o arsenamina o arsina. ¿Sí? Este compuesto, estaño creo que es este, ¿sí? Con el hidrógeno forma el SbH3, ¿sí? Y este compuesto se llama estivamina, ¿sí? Mira, terminan en amina. Y acá, estos últimos compuestos, en cambio, terminan en ano, ¿sí? El carbono con el hidrógeno forma el metano. El silicio con el hidrógeno forma el silano. El germano con el hidrógeno forma el germano, ¿sí? Entonces, como les dije hace un momento, estos nombres los tengo que saberme, tengo que aprendérmelos de memoria, ¿sí? Estos sí me los tengo que aprender de memoria. Y obviamente que las fórmulas también me las tengo que aprender de memoria, ¿sí? Estos elementos que están aquí, estos son del grupo 5A, ¿sí? Y la valencia, número de oxidación de estos elementos es 3, ¿sí? El número de oxidación de estos elementos es -3, de estos elementos es -3, ¿sí? Entonces ese 3 se pasó con el hidrógeno, ¿sí? La valencia del nitrógeno, del fósforo, el arsénico y el antimonio es 3. Entonces ese 3 fue al hidrógeno. Del hidrógeno, en cambio, ¿cuál es el número de oxidación del hidrógeno? Siempre va a ser el 1. 1. Por eso aquí, miren, al lado del nitrógeno está el 1, no se lo ve, pero ahí está el 1, al lado del fósforo está el 1, al lado del arsénico está el 1, al lado del estaño está el 1. ¿Sí? Está 1. Y en cambio, todos estos de aquí tienen valencia 3, y ese 3 se fue al hidrógeno. 3, 3, 3, 3. En cambio, el carbono, el silicio y el germano, ¿sí? Tienen valencia 4, y ese 4 se fue al hidrógeno. Y el 1 del hidrógeno se fue al carbono, se fue al silicio y se fue al germano. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que acordarse, ¿no? Que el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, perdón, ¿sí? Tienen valencia 3. El carbono, el silicio y el germano tienen valencia 4. Intercambio las valencias y obtengo yo ya las fórmulas, ¿sí? Y esto de acá, como vuelvo a repetir, tienen que saberse de memoria. Los nombres se tienen que aprender de memoria, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta tal vez? Ya, y eso sería todo. Ahora, yo les voy a compartir a ustedes esta ficha. Si la ven, si la visualizan, ¿verdad? Sí, Lice. Ya. Ya, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, sí, es la tarea que ustedes tienen que realizar. La tarea es en hoja. En hoja tienen que hacer la tarea. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. Esta última parte es la tarea. ¿Sí? Ok. Ya. Y en la parte final hay un link. Este link es un link tutorial, pero que me habla acerca de los compuestos especiales, porque también hay otra manera de darles nombres a los compuestos especiales, utilizando la nomenclatura sistemática, creo que es. Sí, también me encantaría que revisen este link, creo que es un video de 4 minutos. Sí, pero aquí habla acerca de los compuestos especiales nada más. Sí, ya, Ok. entonces esta es la tarea. Yo les voy a compartir, en este momento les voy a compartir esta, que es la presentación, que es la materia que tienen que pasar al cuaderno, y les voy a compartir esta ficha donde está la tarea. No se olviden que los últimos puntos, estos últimos puntos que ahorita acabé de subrayar, esa es la tarea. Sí, ya. Y es más, ahorita mismo les voy a compartir esto, y si pueden ya de una vez adelantar la tarea, la van a adelantar ya. A ver. Les voy a dejar de compartir esto. Y me voy a acá. Y bueno, la clase está grabada. Ahorita les voy a dejar de compartir también.